tener el control de todas las oficinas de control institucional de todos y cada uno de los gobiernos regionales, de las sedes y de todas las municipalidades provinciales, ¿no? De tal manera de que efectivamente haya total independencia y autonomía en el desarrollo de sus funciones. Pero eso también implica que van a usar los sistemas de información de la Contraloría, con lo cual ya podremos saber exactamente la información de los servicios de control que vienen desplegando, ¿no? Esa es la razón por la que la presentación del día de hoy versa estrictamente sobre el caso del Ministerio de Agricultura y Riego, sus programas, sus proyectos y los organismos públicos adscritos. Pero recién en unas 3 semanas vamos a tener información consolidada de lo que ha pasado de manera similar con las acciones de control que han venido desarrollando las oficinas de control institucional de los gobiernos regionales, en particular en materia de las direcciones regionales de agricultura, ¿no? Y siendo ese el sistema, hay 3 momentos del control. O sea, uno puede controlar antes, puede controlar durante y puede controlar después que se hacen las cosas. Normalmente todo el sistema de control nacional siempre ha existido para desarrollar control posterior. Es por eso de que varias de las filminas que van a ver a continuación hablamos de las famosas auditorías. Hay 3 tipos de auditorías: auditorías financieras, auditorías de cumplimiento y auditorías de desempeño. Las primeras miran el estado de las cuentas, ¿no? Las últimas miran la gestión. Y las segundas, que son las que más se hacen en el sistema nacional en Perú, son aquellas que determinan sanciones y posibles responsabilidades. Son los estudios que desarrolla la Contraloría con mayor frecuencia y son esos los resultados que les vamos a presentar. La siguiente, por favor. Dicho esto, entonces vale la pena tener presente que el MINAGRI, el Ministerio de Agricultura y Riego, tiene 5 organismos públicos adscritos: el ANA, el SENASA, el INIA, CERFOR, Sierra y Selva Exportadora. Tiene además 3 programas: Agrorural, PCI y Agroideas. Y tiene a su cargo una serie de proyectos especiales que están operando a nivel nacional de forma descentralizada, desde el proyecto binacional Puyango-Tumbes hasta el desarrollo del valle de los ríos de Apurímac, Eni y Mantaro, ¿no? Pasando por Jequetepeque-Saña, Sierra Centro-Sur, la binacional de la cuenca del río Putumayo, Pichis-Palcazu, etc. Entonces, sobre ese marco de referencia, como ustedes pueden apreciar ahí en las filminas que tienen impresas, y también yo creo que se puede ver todavía en la presentación, en el año 2006 y 2010, en el año 2016 y el año 2017 se han desarrollado 367 acciones de control. De esas acciones de control, como ustedes pueden ver, auditorías de cumplimiento, de desempeño y financieras, estamos hablando de 86 acciones de control posterior, de las cuales las más importantes son las auditorías de cumplimiento, ¿no? Y por otro lado tenemos el control ya no posterior, sino simultáneo, que son 273. Por ejemplo, todo este programa en el marco de la reconstrucción con cambios, este modelo de control concurrente, es un modelo de control simultáneo, en el cual se da este acompañamiento que ya ustedes conocen, con muchos de ustedes lo hemos conversado, y se viene aplicando de manera bastante satisfactoria en el caso del proceso de reconstrucción, del control de la reconstrucción. Y por otro lado están los informes de control previo, ¿no? La Contraloría solamente emite informes de control previo en ciertos casos, ¿no? Como por ejemplo cuando el Estado compra armas, o cuando, como es el caso de estos, cuando se trata de una concesión o una APP en general y se firman contratos. Antes de que se firmen los contratos hay un informe de carácter previo de naturaleza no vinculante. Pero concentrémonos en las 73 auditorías de cumplimiento, que son de las cuales podemos extraer las principales conclusiones respecto de cómo apreciamos está el sector de agricultura y riego. Como ustedes pueden apreciar ahí, estas 73 auditorías se han desarrollado a lo largo y ancho del Perú, ¿no? En prácticamente más de 20, y ahí rápidamente se puede apreciar que han sido más de 20 de los 24 departamentos. Si ustedes lo desean, podemos entrar a mirar en detalle cada uno de los servicios de control posterior que hemos hecho. Es decir, aquí tenemos un resumen ejecutivo
de las distintas auditorías que se han practicado en el año 2016, ¿puedes poner la siguiente, por favor? En el año 2010, la siguiente, por favor. En el año 2016 y en el año 2017. Es una gran información de detalle, ¿no? Sin embargo, yo quería, antes que eso, y como les digo, si ustedes así lo desean, podemos entrar entidad por entidad. Además, esta es información que se las vamos a alcanzar. Pero a mí me gustaría tener una visión un poco más panorámica de lo que hemos encontrado en términos generales para el caso del sector agricultura, de todos estos informes que se han hecho no solamente al Ministerio de Agricultura, sino a SENASA, CERFOR, Alini, Agrorural, PCI, etcétera, ¿no? Regresa, por favor, una. Ya. Entonces, en general, ¿qué cosa es lo que se ha encontrado? Se han encontrado casos de pago de valorizaciones sin el sustento debido. Y eso es normalmente porque a veces hay problemas con la supervisión, ¿no? Ya sabemos de que hay problemas, a veces los supervisores o no son contratados oportunamente. De hecho, otro problema es que son contratados o designados cuando ya se inician las obras, entonces ahí hay un desfase de tiempo. Pero también es verdad que hay un problema a veces de colusión entre el supervisor y el contratista. Es por eso de que, a propósito de las modificaciones a la ley de reconstrucción con cambios, hicimos algunas propuestas para tratar de resolver este problema, que no es solamente del sector agricultura, sino que se presenta en muchos otros sectores de la obra de infraestructura. Y propusimos 4 cosas, me acuerdo, ¿no? Que entiendo han sido recogidas en el dictamen de la Comisión de Fiscalización, que está viendo la modificación de la ley 30556 de la ley de reconstrucción con cambios. En principio postulábamos que los informes de supervisión deberían ser, cuando son emitidos por el supervisor, a pesar que la Contraloría no ha firmado contrato con el supervisor, pues deberían ser copiados al órgano de control institucional, a la Contraloría, de ser necesario. Pero además, que cada vez que la Contraloría o el sistema de control le pide información al supervisor sobre el avance de la obra, el supervisor debería estar obligado en un tiempo razonable de 5 o 7 días hábiles de poder contestar esa información. En tercer lugar, la Contraloría ya está cambiando y entonces está empezando a tener capacidad técnica que antes no tenía, a propósito del modelo de control concurrente. Y entonces es perfectamente factible pensar que ahora podemos evaluar el desempeño técnico del supervisor. Y ese desempeño técnico, ese informe, debería servir para activar, en el caso corresponda, los mecanismos de sanción, de inhabilitación que tiene el Organismo Superior de Contrataciones Estatales, para evitar pues que malos supervisores continúen siendo supervisores de las otras obras y se sigan reciclando. Y por último planteamos una cosa que nos parece también muy importante, que es los supervisores deberían ser económicamente solidarios con los contratistas de la calidad de la obra. Creemos que con esto buena parte de los problemas de tener valorizaciones sin sustento debido, los supervisores que, digamos, problemas con los supervisores o adelanto de materiales y adelanto directo sin el sustento, deberíamos poderlo resolver, ¿no? Otra cosa que hemos podido apreciar en las distintas estas auditorías de cumplimiento es que efectivamente a veces los supervisores contratados no cumplen su función de acuerdo a sus contratos. Es más, yo me acuerdo haber visitado varias de las obras de la reconstrucción donde ni siquiera estaban los supervisores, y varias de las obras a nivel nacional donde se supone deberían estar los supervisores, pero uno va a la obra y no están, ¿no? Otro elemento también recurrente es el tema de la aprobación de expediente técnico con deficiencias. Ustedes bien saben que si el expediente técnico está mal, todo lo que sigue va a estar mal. Y de hecho, los expedientes técnicos terminan siendo la forma, digamos, para legalizar los problemas de corrupción. Porque ahí están las partidas que están sobrevaloradas, las partidas que no se necesitan. Y entonces, esa es la razón por la que en el modelo de control concurrente que nosotros ahora estamos desplegando, aunque no para todas las obras, solo para la reconstrucción ahora al principio, si mal no recuerdo, el tercer o cuarto hito de control es miramos el expediente técnico. Y entonces, la revisión exhaustiva del expediente técnico es un elemento muy importante, así como también la calidad de los procesos de preinversión, ¿no? La convocatoria, otro problema, también es un problema muy común,
Y como le digo, no solamente en caso de Minagri, sino en casi todos los subsectores que hacen obra. Imaginemos una situación, quizás solo imaginemos, una situación en que no hay corrupción, ¿no? A pesar de eso, vamos a seguir teniendo adendas y sobrecostos. ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer las obras sin la adecuada disponibilidad del terreno. Contratan al contratista, empieza a trabajar, le entregan una parte del terreno, pero el resto del terreno ya no puede avanzar. Y entonces el contratista dice, no hay problema, yo te espero. Pero por cada día que pasa, te cobran pues los gastos generales, incluso los costos directos. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque se hacen las convocatorias a los procesos de selección, a pesar de que no se cuentan con los saneamiento físico legal y la disponibilidad de los terrenos, ¿no? Muchas veces también hay problemas con los valores referenciales en los procesos de selección. Eso es algo en lo que estamos trabajando, ¿no? Espero yo que en el segundo semestre de este año tener a disposición de todo el público, evidentemente también de los señores congresistas y sus asesores, un esquema de simulación de precios testigo, es decir, de precios de referencia. Vamos a hacer un análisis, estamos trabajando en eso, para poder identificar con claridad, para los fines del control y mejorar la focalización de nuestras intervenciones, pero además eso también va a servir una batería de costos unitarios y precios de referencia para que la gente más o menos sepa cuánto cuesta cada cosa en cada sitio, ¿no? Con lo cual los valores de referencia en los procesos de elección serán, digamos, más precisos, ¿no? A veces hay problemas en los comités especiales con las calificaciones de las propuestas y no necesariamente se realiza la fiscalización posterior de la documentación presentada por el postor ganador de la buena pro, siendo muchas de ellas falsas o inexactas, ¿no? Hay, como les digo, problemas de ampliación de plazo, generando la aprobación automática y reconocimiento de mayores gastos generales, y presentación de cartas fianzas falsas por parte de los contratistas que no son objeto de verificación. Es decir, ahí hay un tema que efectivamente, a pesar que la normatividad es bastante clara y dice que no se puede aceptar una carta fianza que no esté emitida por una entidad regulada por la SBS, en la vida práctica, como no hay control en la mayor parte de los gobiernos subnacionales, a veces, quizá con más frecuencia de lo común, se aceptan este tipo de documentos, ¿no? Se hacen a veces pagos por metros no autorizados y no ejecutados. Los movimientos de tierras carecen de veracidad al no contarse controles para ello, ¿no? La inaplicación de penalidad por incumplimiento del contratista. Esas son dos cosas que me parece bastante interesante comentar. Nosotros hemos invertido en este nuevo modelo de control concurrente un poquito más de 5 millones de soles, ¿no? En estos 5 meses que ha tenido operando. Y le hemos ahorrado al Estado más de 60. ¿En qué? En estas dos cosas nomás. Porque como estamos en campo, con los ingenieros, porque eso sí, han entrado a la Contraloría como 200 ingenieros el año pasado, y este año voy a autorizar el ingreso de por lo menos unos 400 especialistas más. Tenemos una capacidad que antes no teníamos. Podemos estar en campo y estar viendo lo que está sucediendo. Y entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en varios procesos de descolmatación que se han llevado a cabo? No necesariamente del Minagri. Han ido los equipos de control, de auditoría. Pues que no han ido solo los auditores. ¿Qué hago mandando un auditor a que mire la descolmatación de un río? Si él es contador, auditor, 20 años de experiencia, 3 maestrías, pero no sabe nada de la descolmatación de un río. Entonces han ido con un equipo multidisciplinario de ingenieros hidráulicos y civiles. Y no los he mandado solos, los mandé con ciencia y tecnología. Y entonces han ido con sistemas de estación de control total que se han enlazado al satélite y han rehecho la topografía del cauce. Y los han mandado con dron y han hecho fotogrametría. Con toda esa información hemos demostrado científicamente que han estado pagando valorizaciones adicionales o en exceso a la tierra que realmente han sacado de la descolmatación. Pero justamente ahí está la bondad de este modelo, ¿no? Lo que hace es, como todavía es un modelo de control concurrente, es decir, se aplica antes de que termine la obra, esos problemas se pueden resolver legalmente. ¿Cómo hace el ejecutor? Una vez que se da cuenta y que el propio contratista se da cuenta de que efectivamente su cálculo no es preciso y que le han pagado de más, en la siguiente valorización descuenta, pues. Y ya está, todos felices.
Incluso estando ahí en la obra, uno puede verificar cosas que antes, que en el control posterior no se puede, ¿no? Uno mira el expediente técnico y sabe que estoy pagando por 5 cargadores frontales. Cuenta y hay 2 o 3. Nunca están los 5. Pero estamos pagando por 5, ¿no? Entonces, o aplica penalidad, porque tiene que aplicar penalidad, porque ahí sale el informe de control, porque se hace público, entonces sí tiene que aplicar penalidad, porque si el funcionario público después no aplica penalidad, ya sabe que es prácticamente seguro que va a ser sancionado. Entonces lo que hace es aplica penalidad. Y entonces empieza a generar aplicación de penalidades por incumplimientos contractuales. En solo esas dos cosas, en el proceso de reconstrucción con cambios, hemos ahorrado más de 60 millones de soles al Estado y hemos gastado menos de 5. O sea, una buena relación de costo-beneficio para la sociedad, ¿no? Un tema que estamos tratando que también se ha mostrado en algunas oportunidades, es que a veces los miembros de los comités especiales están vinculados de alguna u otra forma, directa o indirectamente, a los consorcios, ¿no? A los consorcios ganadores, no necesariamente de manera directa, sino a través de sus familiares, de sus primos, sus hijos, sus esposos, sus esposas, etcétera. Es por eso que es bien importante, ¿no? Esta medida que conversábamos el día de ayer en la CAN, en la Comisión de Alto Nivel, necesitamos que haya una declaración jurada de intereses para todos los funcionarios públicos, al menos estos de aquí, que contratan con el sector privado. ¿Por qué? Porque, digamos, no está bien pues que un familiar directo mío esté vinculado a una empresa que yo la voy a contratar, ¿no? ¿Eso es legal? Ahorita es legal, porque el que está vinculado con esa empresa es mi sobrino. Pues no debería ser, ¿no? Entonces, es por eso, eso no se puede controlar ahora. Por eso una sugerencia que les doy es, a propósito de este tema, debemos avanzar como Estado, como sociedad, por mayor transparencia y a generar que así como todos los funcionarios públicos vinculados a los temas de administración de los recursos presentan declaraciones juradas de bienes y rentas, así también todos deberíamos presentar declaraciones juradas de intereses. De hecho, el Sistema Nacional de Control ya ha dado el ejemplo, porque en esta ley que ustedes han aprobado por insistencia, se norma que todos los funcionarios del Sistema Nacional de Control van a empezar a presentar declaraciones de intereses, junto con las declaraciones juradas de bienes y rentas. Pero eso que se aplica solo al Sistema Nacional de Control por ahora, debería para nosotros ser una buena práctica que se aplique a todos los funcionarios que están relacionados con estos procedimientos, ¿no? Finalmente, ¿no? Hay dos elementos que también son bastante reiterados, ¿no? Como deficiencias que se han determinado en las auditorías de cumplimiento, que por un lado está el tema de la modificación de los términos de referencia sin contar con la aprobación de los niveles correspondientes. A veces cambian los términos de referencia y sin seguir el procedimiento adecuado, muchas veces sin la participación de la propia área usuaria, y con eso se contamina todo el proceso, y no se acciona oportunamente en los procesos arbitrales y judiciales. Este es otro gran tema, que es, hay que repensar la aplicación del procedimiento arbitral en el Estado. No puede ser, pues, que perdamos siempre prácticamente todos los arbitrajes. Ahí hay un problema que tenemos. Pero no solamente eso, de la pérdida. Hay cientos, que podría atreverme a decir quizá mil, pero hay cientos por lo menos de obras que están paralizadas, que se están deteriorando, que nadie puede hacer nada porque son parte de un procedimiento arbitral. Y entonces eso carece de absoluto sentido. O sea, ¿qué hacemos con un hospital que está al 95%, que ya ha comprado hasta el equipamiento y que están en cajas y que nadie les da mantenimiento? Y no solamente eso, no entra en operación porque le falta el 5% de la obra, porque nadie puede tocar la obra, porque está en el arbitraje. Y claro, si me dijeran que el arbitraje dura 6 meses, atraco pues. Pero después de 3, 4 años, eso no tiene sentido. Esa es otra cosa que tenemos, y yo se lo sugiero, y vamos a poner a disposición a todo nuestro equipo técnico. Hay que sacar una nueva norma de aplicación del procedimiento arbitral. Que por ejemplo, en ese caso que les menciono, a mí me parece absolutamente lógico y necesario, el Estado dejen que el árbitro laude lo que tenga que laudar.
Y que si hay que pagarle al privado, pues hay que pagarle al privado. Pero hay que recuperar el control de la obra, terminar la obra, ponerla en operación para que la población se beneficie de esa inversión. Hay cientos de obras. Todavía no hemos terminado, ya vamos como más de 600. Todavía no hemos terminado el inventario, ¿no? Esperamos hacerlo en un par de meses. Pero a nivel nacional hay cientos de obras que están paralizadas. Y no les digo paralizadas hace 4 meses, ¿ah? Están paralizados más de 2 años. Con lo cual, todo se deteriora, todo se malogra, todo, y sobre todo, uno no hace la obra pues solamente para generar empleo, uno hace la obra para satisfacer una necesidad de la población, ¿no? Entonces, en términos generales, yo diría, digamos que ese puede ser un resumen apretado de los principales problemas que vemos a partir de las acciones de control, de estos servicios de control posterior, ¿no? Ahora, si ustedes gustan, ¿no? Podemos, de repente Juan, me acompaña el doctor Juan Aro, que es el gerente del departamento de... La Contraloría ahorita está organizada por departamentos, ¿no? Entonces este es el departamento que ve agricultura, ¿no? Para ponerlo así en simple. De repente podríamos ilustrarle a los señores congresistas, Juan, con algún ejemplo de alguna auditoría de cumplimiento que hayan desarrollado y que sea más o menos interesante o emblemática, ¿no? Con su venia, presidenta. Con su venia, para... Muchas gracias, señor Contralor. Señora Presidenta de la Comisión Horaria, muchas gracias con su venia y por su intermedio a los señores congresistas, miembros de la comisión. Quería comentarles, de repente, uno de los informes de auditoría que hemos culminado tiene que ver con el proceso de exoneración a el fenómeno, a las actividades que se realizaron el fenómeno del Niño durante los años 2015 y 2016. Eso es algo que hay que tener presente, ¿no? Hasta ahora, como esto, fíjense, ¿eh? Les acaba de decir Juan que hemos terminado recientemente una auditoría de cumplimiento de algo que ha pasado el 2015 y el 2016, ¿no? Y recién lo han terminado porque así se demora la auditoría de cumplimiento. Se demora mucho. Por eso ahora en este proceso de reingeniería, producto de la ley que ustedes han aprobado, que vamos a reestructurar toda la Contraloría, hemos establecido que estos informes se van a cambiar por completo y he establecido un nuevo estándar. Necesito el informe a los 3 meses nomás. O sea, aguanto 3 meses para hacer el informe. O sea, no vamos a volver a hacer informes de periodos de análisis tan grandes que nos lleven a auditorías de decir, ¿sabe qué? Nos demoramos 1 año en hacer la auditoría. ¿Ya para qué? Porque además, no solamente pierde oportunidad. ¿Qué es lo que nosotros podemos identificar en una auditoría? Identificamos 2 cosas nomás. 2 cosas. Si algo está mal, podemos recomendar mejoras a la gestión de la entidad, a la gestión pública de la entidad, para que perfeccione y evite eso que está mal. Pero si nos demoramos mucho, ya esas recomendaciones, ya hasta hay otros funcionarios, ya te puede haber, como ha pasado a veces en la Contraloría, ya estamos hasta en otro gobierno ya, ¿no? O sea, se demora demasiado esto, ¿no? Por eso vamos a hacer una total reingeniería al procedimiento de auditoría de control posterior. Pero por otro lado, cuando se identifican las posibles responsabilidades, como ustedes bien saben, los funcionarios públicos tienen 3 tipos de responsabilidad. Si la acción o su inacción genera un perjuicio económico para el Estado, es una responsabilidad civil. ¿Quién ve eso? El sistema de justicia. Eso no lo veo yo. El sistema de control no ve eso. Canaliza esa auditoría, ¿para qué? Para que en el Poder Judicial, a través de las procuradurías, se trate de resarcir al Estado por esa reparación civil, ¿no? ¿Qué pasa si se ha cometido un dolo, un delito? Bueno, hay una responsabilidad penal. Sí, pero yo no soy juez tampoco. Eso se canaliza al sistema de justicia,
a través de la Procuraduría, va al Ministerio Público y bueno, termine en el Poder Judicial y ojalá que termine condenado. ¿Qué es lo que sí nosotros normalmente hacemos cuando se trata de una responsabilidad administrativa? Pero ¿qué pasa? Las responsabilidades administrativas prescriben a los 4 años. Entonces, es bien poco útil, por decirlo de alguna forma, hacer auditorías sobre periodos muy pasados. ¿Por qué? Porque ya encuentro que hay responsabilidad y lo quiero sancionar. No, es que ya prescribió. Por eso ahora estamos cambiando todo el enfoque. En la próxima vez que nos inviten, señora presidenta, digamos, esperamos poder ya mostrar auditorías más frescas, ¿no? O sea, recientes, del año pasado, de las cosas concretas, que realmente podrían generar un cambio, ¿no? En la mejora de la gestión del sector y también en la aplicación de las sanciones. Sí, bueno, para comentarles el caso, por ejemplo, este caso de esta auditoría, hubo una actividad de descolmatación, ¿no? A través de una partida corte y eliminación de material, y se pagó a una empresa, Servicios Viviana, alrededor de 5 millones, un poco más de 5 millones de soles por metrados no autorizados en la conformación del terraplén, ¿no? Así como metrados que no se ejecutaron en el transporte de material del cauce de río a los botaderos, ¿no? Y se ha determinado ahí un perjuicio económico por ello. En otra actividad, limpieza y descolmatación del río Chira, en el puente de Simón Rodríguez Vichayal, también con intervención de la empresa Viviana, no se aprobó y se pagó un monto de más de 1.200.000 soles a favor de dicha empresa por la limpieza y arrimado de más de 393.000 metros cúbicos y corte y eliminación de más de 39.000 metros cúbicos, y esos no han sido volúmenes que no han sido sustentados y carecen de veracidad, ocasionando también un perjuicio económico. Se ha determinado un perjuicio económico total de 6.555.899.64 soles y sobre este informe de auditoría hay una responsabilidad civil, penal y administrativa para diversos funcionarios de la entidad, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los casos, creo, emblemáticos de los que tenemos. Ahí también es un dato importante, ¿no? Para que todos ustedes, señoras y señores congresistas, a través suyo, señora presidenta, sepan de lo importante de esta ley que ustedes mismos han aprobado por insistencia, ¿no? Por ejemplo, este caso que menciona nuestro gerente, ¿no? Nadie tiene el informe de estos funcionarios que han generado un perjuicio económico para el Estado por más de 6,5 millones de soles. Eso no lo sabe nadie, ¿no? Y si ustedes me lo piden, tampoco se los puedo dar. ¿Por qué? Porque tiene reserva. Yo siempre discutía con muchos de ustedes y aquí en las comisiones. ¿Cómo esto va a ser reservado? El pueblo tiene que saber qué cosas han hecho sus funcionarios. Es por eso que ya a partir de ahora, con la ley que se ha aprobado por insistencia, todos los informes de la Contraloría van a ser públicos. Los van a poder bajar íntegramente de la página web. Y entonces la ciudadanía va a saber no solamente lo que estamos haciendo, sino qué es lo que estamos encontrando. ¿Quiénes son estos señores que han presuntamente cometido delitos y tienen presunta responsabilidad civil, penal y administrativa por las acciones que tomaron en estos procesos de exoneración para el desarrollo de actividades de prevención del fenómeno del niño en el año 2015 y el año 2016, ¿no? Por ahora